11:16 de la mañana, iniciemos un nuevo bloque aquí en Que No Se Te Escape. Como bien lo indica la cortina que está sonando, es momento de Ciencia Vecina, la columna de la comunidad científica Parabachas, que es esta columna que se lleva adelante de manera rotativa. Y hemos vuelto a la columna presencial, y en este caso tenemos presencia múltiple, porque tenemos 3 columnistas que nos van a acompañar hoy. Brisa Miranda, Germán Ferrero y Paula Nieto, a quien ya mismo le doy la bienvenida. ¿Cómo les va, chicos? Muy buen día. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por llegarse. Ustedes me corregirán, como siempre digo cuando menciono el título de la columna: Redes Comunitarias de Internet, Soberanía Digital para la Cultura Popular. No sé si estamos en lo correcto, ustedes me dirán si no. Así es. Bueno, comenten un poquito introductoriamente para que la gente sepa también, y yo también, porque tampoco estoy tan empapado del tema, de qué trata, qué es lo que de qué trata la investigación, con qué fines, para poder empezar ya a cuestionar o ver qué dudas y curiosidad me va a generar. Bueno, muchas gracias por invitarnos, porque esta columna sigue existiendo en este espacio. Gracias a ustedes por sostenerla, ¿no? Sí, a todas las científicas y científicos para Bachasca, un saludo y un esfuerzo gigante de sostener, así que gracias por eso. Bueno, nada, yo ya había venido antes, este año, a comentarles sobre, cuestiones de la alimentación y la cronobiología, pero ahora venimos con otra propuesta que es súper interesante, que tiene que ver con el acceso a Internet y otras formas de acceder a Internet que, también venimos trabajando y también se viene investigando de múltiples formas, no solamente desde la perspectiva académica, aunque también hay trabajo académico. Y entonces traemos esta experiencia que además es muy cerquita, acá la tenemos muy cerca. Sí. Y es, me parece muy valiosa, y bueno, por eso también trajimos a invitadas e invitados para que nos comenten. Vale. Bueno, y podemos quizás empezar por qué son las redes comunitarias, por ejemplo, de Internet. No sé si alguna quiere... A ver, bueno, las redes comunitarias de Internet, en primer lugar, es una red de Internet, es una infraestructura de equipos que hay que tener, que hay que instalar para poder tener acceso a Internet. Acceso que en las ciudades es algo que uno cree que está garantizado, pero que a medida que te alejas un poco hacia las periferias, hacia la ruralidad y hacia los barrios populares también, resulta ser un desafío poder acceder a Internet, y que no siempre hay oferta de mercado. Y cuando la hay, a veces es deficiente y se escapa de las posibilidades del bolsillo de las personas que habitan ese territorio. Entonces, en el mundo de hoy, donde tener acceso a Internet marca una diferencia de posibilidad de desarrollo entre personas que lo tienen y Hoy es una necesidad básica prácticamente. Sí. El acceso a Internet. Un derecho humano, decimos nosotros. Un derecho humano básico y universal, ¿no? Exacto. Bueno, las redes comunitarias son una iniciativa que toma muchas formas, pero que su objetivo es, este acceso lo tenemos que tener todos. Entonces no les mueve el lucro de pensar en brindar ese servicio como una oportunidad de negocio, sino como un poco de hacer justicia social y que todos podamos acceder a ello. ¿Cuál es, hablas del lucro, cuál es la ganancia real de una red comunitaria, si es que existe? A nivel monetario, porque uno puede entender que como capital social la ganancia es grande. A nivel monetario, una búsqueda que tenemos nosotros actual en este momento es poder generar 2 o 3 puestos de trabajo con un salario mínimo que te permita, complementándolo con otra cosa, Claro. Ocuparte una parte de tu vida en trabajar para tu comunidad en este aspecto. Eso sería como nuestro objetivo, que es difícil de lograr. Bien. Hablamos, y en el caso de ustedes, ¿cuál es el territorio que han demarcado para trabajar o para extender esta red? Bueno, nosotros estamos dentro de Los Molinos, que es un pueblo que en el último censo, 400 personas, y en este momento tenemos 63 casas conectadas, y aparte los espacios sociocomunitarios, pero bueno, solo dentro de Los Molinos, o sea, zona rural y el casco del pueblo, el centro. Bien.
Y al momento de llevar adelante la experiencia, ¿cuáles fueron las falencias técnicas que encontraron, si es que encontraron alguna, para desarrollar la red? Y bueno, no sé si falencias, hay desafíos constantes. Un poco como administrar la escasez, hacer una red comunitaria de internet. No hay presupuesto, no hay la posibilidad de comprar paquetes tecnológicos que funcionan cuando los enchufas y salen andando. Hay que administrar en la escasez con lo poco que hay. Nosotros tuvimos que cavar zanjas para poner cables para instalar luz en un lugar donde antes tuvimos que sacar los yuyos para poder entrar y ahí instalar antenas. Después, un gran desafío que hay a nivel técnico es que las casas están muy dispersas en el territorio. El radio de nuestra red es el mismo radio que el territorio de Altagracia. Claro, sí. Por más que son 63 casas. Es un ejido muy grande, solo que por ahí el tema es la densidad demográfica, no hay tanta gente habitando. Sí. Y bueno, para hacer una red de internet tenés que tener una línea de vista entre todas las casas que se conectan. Y entonces, como no tenés plata para poner torres altas, tenés que ir tejiendo la red de techo en techo con las personas que se van sumando a participar. Y bueno, ese es el desafío técnico. ¿Cómo se financia? Ahora está autofinanciándose. O sea, va al ritmo que permite. Sí, es autosustentable. Sí. En un momento estuvo el programa Roberto Arias, que era un programa de financiamiento por parte del ENACOM, sí. En el cual se pudieron inscribir varias redes comunitarias y ahí hubo un grupo de equipamiento que se pudo utilizar. Y después nosotros pedimos un crédito en el Banco de Córdoba que lo tenemos que pagar con sus intereses y todo. Y hay instancias de financiamiento internacional para redes comunitarias, pero nosotros no tuvimos suerte en ese sentido. Así que ahora vamos con lo que vamos juntando del bolsillo de las mismas familias que participan en la red. Bien. Y respecto a lo que es el servicio brindado, ¿eso tiene un costo? Pues la verdad que sé que existe, conozco experiencias de redes comunitarias, pero no sé en qué consiste el servicio prestado. Bueno, nosotros en realidad se paga un aporte mensual, que después de ahí sale una parte para pagar el proveedor, que es ALSAT. Tenemos otra parte que es para pagar un seguro, que tenemos una antena que tenemos arriba de la capilla, una partecita para pagar salarios y después para que quede ahí como en el fondo común ese para reponer si se rompe algún equipo, si hay que cambiar, si hay que mejorar algún tipo de lo que vaya a suceder. Alguna tormenta que rompió puentes, que lo que vaya pasando va saliendo de ahí. En este momento, ahora en octubre, se pagan 6.500 pesos por cada familia. Y bueno, después están las familias que todavía están aportando el equipamiento, que en su momento se conectaron y teníamos la posibilidad de hacerlo en cuotas. Entonces, bueno, en ese momento eran 110.000 pesos la última camada, 110.000 pesos, 11 cuotas de 10.000 pesos cada una. Entonces, bueno, de ahí también ahora se saca para los equipos de las nuevas camadas que vamos armando, que es la gente que se va sumando. Más o menos cada 3 meses cargábamos una camada de, no sé, 7 o 8 familias. Siempre dentro de los molinos estamos hablando. Exacto. Bien, se planea, teniendo en cuenta que, al menos por lo que cuentan ustedes, la experiencia parece ser exitosa. ¿Se planea expandirse o buscar otra comunidad? Porque tampoco hay que expandirse como a ampliar el territorio, porque la necesidad no siempre está en todos los lugares. Pero se ha buscado, se piensa trabajar en otra comunidad, tener la red quizá con otro prestador de redes comunitarias. Bueno, ahora hace un par de semanas nos llegó de las bajadas, que querían también armar un grupito para poder armarse una red comunitaria, porque bueno, está difícil llegar también a tener acceso a internet allá. Así que bueno, tuvimos ahí una visita de un grupito de gente de allá, que vinieron a ver cómo nos habíamos conectado, cómo eran las cosas. Así que estamos ahí como tratando de empujar un poco eso, la ayuda a ellos. O sea, no ir nosotros a hacer todo el trabajo allá, sino
acompañar a quienes estén dispuestas a hacer. ¿Cómo es la situación, porque hablaban de ARSAT, cómo es la situación respecto a la calidad de la señal? Porque se sabe lo que es el financiamiento o cuánto se le destina por parte de este gobierno nacional a lo que es la ciencia y tecnología. ARSAT obviamente se ve afectado. Si bien me puse a googlear recién noticias sobre ARSAT, y al menos las primeras noticias que te muestra Google es como si hablan maravillas del presupuesto que le destina el gobierno ARSAT, pero quería conocer eso. ¿Cómo viene siendo? ¿Ustedes notan algún cambio en la calidad de la conexión? Bueno, en la calidad de la conexión no. Sí, nos pasó que no sé, tuvimos un salto que se van contratando cada 50 megas, después otros 50, así como nosotros teníamos solo 50 megas contratados y después como nuestra red ya estaba necesitando un poco más. Claro, se saturó. Estaba un poco ahí, como los niveles ahí arriba. Entonces decidimos sumar los otros 50 y en vez de pagar el doble de lo que estábamos pagando, se nos fue 3 veces más. O sea, de pagar... Sí, 4. Estábamos pagando algo de 31.000 pesos, pasamos a pagar en vez de 60, 158 estamos pagando ahora. O sea, sigue en el precio, pero la calidad sigue siendo muy buena. Uh-huh. Sí. Bien. Y en relación a lo que es el armado o el tiempo que puede llegar a demandarle, pues estamos hablando un poco de toda la cuestión del eje, el presupuesto, la detección del lugar, cuánto tiempo cuesta, cuánto tiempo lleva armar toda una red de ese tipo. ¿Cuánto tiempo va? Lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo. Hace falta que más gente que tenga las herramientas y las posibilidades se acerque a colaborar. Las ganas. Sí. Nosotros con BRI puntualmente nos juntamos 2 veces a la semana a trabajar, pero después, además de esas 2 veces a la semana que nos juntamos, hay que estar todo el tiempo más. Y una cosa es sostener la red andando, que ahí te puedes poner por momentos más en piloto automático y estar cuando surge algo. Y otra cosa es hacerla avanzar, expandir su capacidad, convocar a que venga gente nueva. El sábado que viene hacemos un próximo taller para los miembros de la red marina comunitaria en el Refugio Libertad. Es a las 9 de la mañana y cualquier persona de los molinos que llegue a escuchar esto se puede llegar a sumar. Y de Altagracia también. O sea, bueno, si quieren venir a aprender, claro, vengan a aprender. ¿Es abierto? ¿Es abierto o no? Sí, ahí va. Hay mucho para aprender ahí. No se van a poder conectar a nuestra red desde la alta casa. Claro, no. Pero van a poder aprender. Todavía no. Pero me parece interesante también como esa otra dimensión de la... Yo me atiendo en la cuchara acá, perdón. Está bien. Vos sos la patrocinadora de esta columna, Paula, así que... No, bueno, pensaba mientras charlaban, y no quiero cortar, pero que también capaz que interrumpí, pero a mí siempre me emociona pensar en la propuesta, cuál es la propuesta diferente de las redes comunitarias frente a otro tipo de formas de conectarnos a internet. Creo que eso es muy valioso y creo que en el medio, pero si quieren ustedes pueden, digamos, como charlar más sobre esto, para comentarnos, digamos, a mí me emociona porque yo ya reconozco la experiencia, a las experiencias, pues son muchas en Córdoba y en el país, hay muchas experiencias de estas, cada una con sus temporalidades, con sus singularidades de acuerdo al territorio, que eso es algo muy interesante también como para tenerlo en nuestro mapa, digamos, sí, de experiencias comunitarias. Pero bueno, hay algo, me parece que muy interesante de la propuesta de una red comunitaria que no tiene quizás otras formas de acceso a internet, que me parece que es como lo esencial, no sé si quieren. Bueno, yo me animo a que no me claro, que es un poco lo que nos lleva en nuestras conversaciones, claro, más intensas siempre. Estamos como, creo, en un mundo en el que nos dedicamos a consumir y consumimos servicios, consumimos bienes y demás, y estamos como cada vez más alejados de la persona que efectúa el trabajo para que nosotros recibamos ese servicio. No lo entendemos, no sabemos cómo llega, cómo funciona, y eso pasa como casi en todos los planos, y creo que los comunitarios siempre nos trae a lo otro, a tratar de ser partícipes
a entenderlo un poco más, a tenerlo más cerca, por más que no sea yo directamente quien hace todo el trabajo para tener internet en mi casa, haga una parte del trabajo y además la persona que hace el resto del trabajo sea una persona cercana que conozco, que sé que puedo hablar, que sé que además de llamarla por quiero resolver este problema de internet, te tengo cerca y sé que te manejas con cosas de la computadora y con el celu y te puedo pedir un favor. Esa dimensión comunitaria es la que abre las redes comunitarias en esto de el acceso al internet y eso es diferencial. Un poco también nos pasa en Los Molinos que tenemos como un barrio, un sector que está un poco alejado del pueblo, que es la Villa San Miguel, y tenemos familias conectadas ahí que nos dicen, che, nunca salí de mi casa, o sea, no compro nada en el pueblo, traigo todo de Córdoba, no tengo contacto con la gente del pueblo, y llegarse al taller, nos conocemos, tomamos mate, charlamos, y bueno, eso también habla un poco de esto, de esos encuentros. Sí, tiene una ecuación humanista, podemos decir, la perspectiva esta de las redes comunitarias. Mover el micro que no está saliendo. A ver, ahora. Ahora sí. Ahí está, perdón, estábamos sin retorno. Bien, bueno, interesante la cuestión, es buena la pregunta que planteaba Paula, esta cuestión ahí de, porque claramente debe haber un contrapunto con un tendido de fibra óptica, un tendido industrial, vamos a decirlo, y me quedó pendiente, ¿cómo detectaron esa necesidad o por qué las grandes redes no llegan a poblaciones como esas? ¿Qué es lo que decía? Que hay una respuesta concreta. ¿A qué conclusión arriban ustedes? Sí, es retorno de inversión, digamos. Uh-huh. En una ciudad como esta, uno levanta una torre y pone 3 o 4 antenas mirando a los 4 puntos cardinales y a esas antenas se pueden conectar un montón de casas desde sus techos. En un territorio rural, si vos haces eso, bueno, pues no da la cantidad de casas que hay para recuperar la inversión de haber puesto la torre ahí. Y además que hay que hacer un recontra de esfuerzo extra para ir atravesando montañas y accidentes geográficos para llegar a casas que están muy remotas y que, bueno, pues nunca habrá un negocio ahí. Se llega por la voluntad de que esa persona se pueda conectar a internet. Y no hay otra. Sí, hay experiencias en barrios populares también, en ciudades grandes. Donde hay, digamos, estudios de otras compañeras también de otros territorios, donde, bueno, se demuestra que una imagen, digamos, para comprender, digamos, lo que sucede, por ejemplo, en los barrios populares es una ciudad súper conectada con islas desconectadas. Inclusive durante la pandemia ha sido así, reflejando como hay una brecha en el acceso al internet, y no solamente al internet, a los dispositivos tecnológicos, que durante la pandemia fue bastante evidente en términos de, bueno, las compañeras tenían a lo mejor un teléfono y no había computadoras, el acceso a internet era a través de datos, muchas veces esos datos venían empaquetados en ciertas aplicaciones y no un acceso a internet Un acceso mucho más general, amplio. Entonces, si ese es nuestro contacto con estas tecnologías, bueno, en realidad, digamos, es como no conocer, no tener la posibilidad de conocer o la libertad de conocer todo el espectro posible de lo que implica el internet, y además de que eran más caros, o sea, comprar paquetes de datos es mucho más caro que tener una suscripción. Entonces digo, problemáticas múltiples, con muchas capas de problemas, digamos, pero concretamente no terminaba siendo rentable para ciertas compañías brindar internet en esos territorios, tanto en los rurales como en los barrios populares. Pero justamente desde, digamos, la acción comunitaria, desde la estrategia comunitaria, nos dábamos cuenta que, bueno, esos vecinos no pueden quedar excluidos, y es lo que un poco nos lleva, digamos, a organizarnos y a pensar estas otras posibilidades. No sé si... Bien, no sé si quieren complementar con algo ahí. ¿Está bien?
Bueno, la función claramente está detectadísima y no hace falta preguntar cuál es el aporte que hace, el aporte social que tiene la propuesta que llevan ustedes. Pero ya para ir cerrando y en este contexto, en esa coyuntura que nos atraviesa, ¿cómo se planifica el futuro cercano al menos, si es que lo han podido pensar, de las redes comunitarias y bueno, esta libertad de accesibilidad a los contenidos digitales y al Internet en particular, que es lo que proveen ustedes, que planteaba Pablo? Tu pregunta siento que va más a las redes comunitarias en general, como colectivo de redes comunitarias. Sí. ¿Están en diálogo con otras redes? ¿Cómo es ese caso su Estamos en diálogo. articulación? Estuvimos reunidos hace algunos años en una cumbre en la que nos encontramos muchas redes comunitarias y hubo intercambios ahí. A partir de ahí surgió legislación y se motorizaron financiamientos como el de Roberto Arias y demás. Nosotros, como Red Molinos Comunitaria, en este momento no estamos en procesos de desarrollar planificación con otras redes. Estamos sobreviviendo. Y sospecho que muchas de ellas también deben estar ahora en la misma sintonía. Uh-huh. Probablemente cuando pase esta ola de deshumanización, podamos volver a encontrarnos, seguramente. Sí, yo quiero aportar ahí. Hay muchas experiencias de redes comunitarias en la provincia de Córdoba. Hay una experiencia, bueno, las compañeras de Altermundi, que son precursoras, digamos, ¿no? Las compañeras de la CTO, en Tras las Sierras. En Córdoba hay una experiencia en Barrio Campo de la Ribera, uh-huh. De la cual, digamos, he sido parte, digamos, y seguimos acompañando. Y son pequeñas experiencias, todas tienen sus como particularidades, porque los territorios son distintos, porque las historias de las personas son diferentes. Eso es algo que me parece que otorga un valor adicional en cómo se va construyendo esta infraestructura, o sea, que tiene la capa social, de infraestructura social, pero también de infraestructura tecnológica concreta, y de cómo esos saberes técnicos, tecnológicos, se van, digamos, como haciendo carne en estas infraestructuras sociales. Y tuvimos en su momento, digamos, estos encuentros tratando de coordinar. De hecho, hay compañeras, por ejemplo, tengo entendido que Altermundi sigue en contacto con muchas compañeras. De hecho, ellas fueron las que en algún punto también incentivaron, digamos, a que otros procesos pudieran emerger como experiencias concretas de redes comunitarias, otorgando, digamos, financiamiento o acompañamiento técnico. Y entonces hay ahí un seguimiento, pero bueno, es un escenario muy adverso en el que estamos. Uh-huh. Y el hecho de que podamos seguir, digamos, sosteniendo estas experiencias a pesar de tanta adversidad, habla en algún punto de la robustez que tienen, aunque sean experiencias más pequeñas. Algunas son más pequeñas como las nuestras, quizás, pero algunas mucho más grandes, como por ejemplo la de los compañeros acá, las compañeras. Bueno, nada, me parece que creo que tiene potencial a seguir, digamos, como articulándose cuando, bueno, también está en juego nuestra vida, ¿no? En este momento, como en el sentido de más concreto de, bueno, ¿cómo llegamos a fin de mes? Esto que contaban los compañeros, ¿cómo hacemos para garantizar a través de una cuota suficientemente barata para los compañeros y las compañeras un salario para las personas que se dedican a lo técnico, a sostener cotidianamente ahí o semanalmente que la red funcione bien, si se puede generar algún otro contenido específico para la red? O sea, hay un montón de cosas y bueno, digo, tener una red comunitaria en un territorio abre un montón de experiencias o de posibilidades de imaginar políticas, y no solamente políticas públicas, sino también experiencias colectivas, sí, de generación de contenidos, por ejemplo, de, bueno, nada, de cosas. Flashear se puede flashear un montón. Sí, diferentes cosas que se pueden ir ocurriendo mientras vas elaborando la intervención sobre la marcha. Exactamente. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Man, Brisa? ¿Algún dato que quedó ahí en el aire que no les pregunté y que consideren importante que integre la columna? Sí, creo que hay un dato importante. Nada, que hay una apuesta en nuestra red y que charlábamos
con Pau también, que ellos también lo tienen en su territorio, de formar grupos de trabajo. Por ahí, en el camino de las redes comunitarias, hay algunas redes que empezaron con, bueno, busquemos una participación colectiva en la que todas las personas que forman parte de la red traten de participar de forma asamblearia. Y nosotros hemos descubierto en este andar que para sostener el proceso en el tiempo hace falta lograr consolidar el equipo de trabajo que se perdura en el tiempo y que la formación se vaya acumulando, que eso es un paso inevitable. Y bueno, estamos en ese proceso. No sé. Bueno, sí. Para aportar a eso, nosotras venimos, por ejemplo, en el caso de la red comunitaria del Campo de la Ribera, que es la que conozco más de cerquita, nosotras, digamos, teníamos mucha experiencia en el desarrollo, digamos, de estrategias más comunitarias para sostener la vida, por ejemplo, comedores o las compañeras organizadas promotoras de salud que trabajaron durante la pandemia, sosteniendo a vecinos y vecinas. Entonces, la infraestructura como social, los vínculos, eso existe y hay una experiencia previa. Sobre eso se monta, digamos, todos los saberes técnicos, que hay una brecha muy grande. ¿Quién sabe cómo funciona el Wi-Fi? ¿Qué es el Wi-Fi? Es magia, ¿no? ¿Cómo va por el aire? O sea, digo, hay una brecha tecnológica de saber, que estas experiencias, digamos, van aportando a ir saldando, pero obviamente como todo proceso de compartir y de circular saberes, y sobre todo saberes técnicos, llevan ciertos tiempos y hace falta una acumulación de saberes en ciertos grupos que tengan, digamos, más posibilidades quizás que otras compañeras para poder llevar a cabo, digamos, ese acompañamiento si la red no se cae. Bueno, saber que hay compañeras que tienen una acumulación de saber técnico que pueden ir y resolverlo, porque no todas las compañeras pueden tener las mismas funciones en un tejido social con diferentes infraestructuras, digamos, que sostienen la vida, ¿no? Muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la vista Río Tortuga. Interesantísima esta columna. Me parece que también hay como un giro en el contenido el formato que venía teniendo Ciencia Vecina. Así que les agradecemos. Y bueno, cuando quieran, pueden volver a compartir sus experiencias, o si no, a medida que haya novedades, tienen los micrófonos abiertos de la radio para llegar y participar. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pasó allí la columna de Ciencia Vecina, en este caso, como bien mencionamos, con un giro, hay una vueltita de tuerca, pasaron por el estudio Brisa Miranda, Germán Ferrero y